Muchas gracias, un saludo a toda la mesa. Una oportunidad perdida, Felipe. Yo no sé, esta frase me parece del presidente sobre el portero. ¿Usted la vio? Sí. ¿Le paró bola, Felipe, a la frase del portero? Sí, Néstor. Y me quedé pensando que cuando él dice que tiene los mismos derechos del portero... Llámese el portero de Palacio o el presidente de Palacio, si calumnian a alguien, tienen el derecho a defenderse. Sí, pero los derechos del portero, yo no sabía que el portero, cualquiera que sea... llegan 16 camionetas blindadas, tiene un 737 a su disposición 24 horas del día, puede contratar masajistas y maquilladores. Pero Felipe, no está relacionado ni con los carros blindados, ni con las vacaciones, ni con los lujos. Felipe, está garantizado, es entre otras cosas por decisiones internacionales que le adjudican al presidente Petro unos deberes y unas responsabilidades diferentes. Claro, es que la atención es entre deberes, es que el portero no es el presidente. No, por eso, pero el presidente tiene unas obligaciones, como lo ha explicado aquí. Es que yo creo, Felipe, el presidente tiene la tesis de que él tiene el mismo derecho que tiene un portero. No, y sí, claro, pero también tiene los mismos, pero no tiene los mismos deberes. Es que la tensión es entre derechos y deberes, Néstor. Claro que tiene los mismos derechos como todo ser humano, pero también padre, tiene unos deberes que están por encima. Claro que sí. Padre, Tampoco tiene los mismos derechos. No tiene los mismos derechos, ¿por qué no? No, claro que no, pues los tiene restringidos. Por ejemplo, la libertad de expresión, a ver, Héctor, si el estamos presidente la tiene. El presidente Petro tiene que aguantarse, como se aguantó Duque, como se aguantó Santos, Felipe, que lo caricaturicen. El presidente Petro no puede decir, es que yo soy víctima de que me hacen caricaturas y me dicen que yo estoy paranoico. El presidente Petro es una obligación, como Duque tenía que aguantarse que le dijeran que era un cerdo, porque tiene unos resortes y tiene unas obligaciones sociales diferentes. Y los presidentes, los jefes de Estado, los políticos, los poderosos en el poder, no tienen, y yo creo, Héctor, estamos de acuerdo, aquí está el quid del asunto, los poderosos no tienen las mismas obligaciones que los vulnerables, no tienen los mismos derechos que los vulnerables. Hay una asimetría en una y otra cosa, y el presidente Petro insiste en la comparación. Yo cumplo, pero no, sin peros. Y se equivoca usted, padre, se lo digo con el mayor respeto. Tienen unas restricciones mucho mayores, Néstor. Claro, usted lo ha explicado en no muchas solamente por ejemplo, en el tema de libertad de expresión, pues sin duda, el presidente no puede decir lo mismo que yo puedo decir. No, y eso que yo tengo también el poder que generosamente usted me da de hablar aquí a 1 millón de personas, en fin, otra persona, el portero, no tiene tampoco ese poder. Yo tengo unas limitaciones también, si se compara con las que podría tener el ejercicio de la libertad de expresión del portero, porque evidentemente yo tengo más capacidad de impacto con mi conversación que la que puede tener el portero en la cafetería. Entonces el portero en la cafetería le puede decir al amigo, a mí me parece que el presidente es un ladrón. Seguramente eso yo no lo puedo decir aquí, salvo que tenga alguna prueba para poder decirlo. Y por supuesto que el presidente de la República no podría decirlo, porque una de las variables para medir, digamos, las posibilidades, el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión es quien lo dice. El padre Linero, por ejemplo, tiene unos deberes mayores y unas restricciones mayores a la libertad de expresión que las mías, porque cada vez que él dice algo en unas redes sociales, pues tiene 3 millones o yo no sé cuántos millones de seguidores, mientras yo apenas tengo unos pocos miles. Entonces, eso, por ejemplo, la Corte Constitucional lo evalúa, que es la capacidad de impacto de quien emite el mensaje. Pero cuando se trata del presidente de la República, es que además hay un elemento que ustedes no han mencionado, y es que ese señor que tiene que garantizarnos los derechos a todos los demás es nada menos que el comandante de la fuerza pública, es decir, él tiene un ejército detrás y por lo tanto es muy distinto al portero que no tiene ningún poder distinto al que tiene. Héctor, estamos de acuerdo, el presidente Petro no es el portero, no puede portarse como el portero, no tiene derechos como el portero. Y no tiene una relación simétrica. Déjeme decir una cosita cortica, Néstor. Sí, señor. Déjeme decir una cosita cortica para cerrar. Y el otro enorme error que comete el presidente es decir, si a mí me calumnian, yo no me puedo defender o el portero no se puede defender. Sí,
pero no calumniando, porque eso pues tiene que ver con justicia por mano propia. No, usted tiene unos mecanismos, hay unos procedimientos institucionales para pedir una rectificación, para que un juez remedie la situación si es que efectivamente lo están calumniando, para que la fiscalía actúe y eventualmente le pida a un juez que condene a una persona que calumnie. Ese cuento de que si a mí me calumnian yo no puedo calumniar, es como si a mí me disparan yo no puedo. Eso es la teoría de los paramilitares prácticamente. Sí, bueno, pero Néstor, Felipe, voy a invitar, Ernesto, digo esto rápidamente, ya le doy la palabra, a los oyentes a que se vinculen a esta conversación para hablar de lo que está en juego cada vez que el presidente Petro hace lo que hizo anoche. Digo, la circular diciendo una cosa y el presidente Petro diciendo... Pero pareciera, Néstor, que el presidente tiene muy claro... La cuenta es Blue Radio. Tiene muy claro esa diferenciación que estamos aquí explicando. La cuenta es Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, para quienes están conectados, para quienes quieran opinar, para quienes están en el canal de YouTube en este momento, los leo aquí en tiempo real. Voy a ver primero las damas. Luis Ernesto, ¿me permite? Por supuesto. Muchas gracias. La dama que está de verde, no entiendo el de verde. Amarillo de no Colombia. Es, ¿de Brasil o qué? No es amarillo, sí. Claro que sí. Verde amarela. A mí el punto de creo que hay dos temas aquí a destacar. Uno, y en desarrollo de lo que estaban diciendo, que el presidente no tiene los mismos derechos, porque precisamente su crítica tiene que estar limitada por el poder que tiene, implica que además no tiene una relación simétrica con los ciudadanos. O sea, es absurdo decir, yo les puedo decir muñecas de la mafia y ustedes me tienen que respetar de vuelta. O sea, ahí no hay ningún tipo de simetría, precisamente por el cargo que detenta. Pero adicionalmente, hay una contradicción absoluta, donde dice, estoy anunciando una directiva presidencial para el respeto por la libertad de prensa, y a continuación, y respeta a la prensa. O sea, yo sinceramente no entiendo esa contradicción inmediata en hacer, casi que se vuelve una farsa, una puesta en escena de la burla a la prensa, decir que está anunciando una directiva presidencial que lleva 2 años en proceso, que entre otras cosas no entiendo por qué se demoraron tanto, para a continuación y respetar la libertad de prensa. Pero fíjese que pasa algo adicional, y es que volvemos a la misma costumbre del presidente de no escribir los discursos. El presidente llegó sin un papel, si ustedes se fijan en el video de la presentación de esta directiva, y el presidente empieza a hilar en su cabeza todo lo que lo está preocupando. Pero Ricardo, todo claro, lo que pero es eso más es un profundo pretexto, que la falta de escribir el discurso. Eso es un pretexto, no puede ser que no tenga asesores que le ayuden a hacer una ficha. Yo creo que esto tiene que ver con una contradicción más profunda, como la expresa María Consuelo. No, por supuesto. No, por supuesto. Lo que pasa es que empezó hablando de Jürgen Habermas y terminó hablando habla de Bertolucci. Salvador Allende. Sí. Y dice que a Bertolucci lo censuraron en las plataformas, algo que no es cierto. Dice que Novecento no está disponible, y sí está disponible. En fin, hay una cantidad de cosas que no permiten ver, o de pronto sí permiten ver el trasfondo de lo que piensa el presidente, pero no permiten solucionar los temas a los que se está refiriendo el presidente. Termina hablando de todo y de nada, del CNE, termina hablando de Pegasus, termina hablando de los falsos positivos, termina hablando de Mancuso. Es una mezcolanza que es realmente muy complicada. Pero en el fondo está esa contradicción que menciona María Consuelo. Por cierto, hermosa esa blusa amarilla, María Consuelo. Muchas gracias, muchas gracias. Amarilla. Es verde. Es amarilla de nuestra selección. Son todos daltónicos. La señora vino hoy, día de la Selección Colombia, increíblemente vestida de verde. Pero de bueno, amarillo, mi corazón es generoso, María Consuelo, la perdono. Mire, Néstor, el presidente es bien consciente. El presidente es bien consciente de que él no es el portero. El presidente es bien consciente que él tiene unos deberes por encima de cualquier otro colombiano, justamente porque ejerce la máxima magistratura, y por eso es que convoca a Palacio a las autoridades que lo vigilan, a la CIDH, a la FLIP, y se somete a firmar un acuerdo, un compromiso que después a los pocos minutos incumple. El doctor Jekyll firma la directiva y Mr. Hyde se echa el discurso. Y esa es la contradicción permanente entre un presidente que es bastante consciente en su inteligencia de
que el acuerdo nacional es importante, que la moderación es importante, que el diálogo y la construcción entre personas contrarias es importante, pero tiene adentro al señor Hyde, que es violento, que no tolera la diferencia, que se echa el discurso que estigmatiza a las muñecas de la mafia, que habla de los oligarcas, que exacerba la lucha de clases. Entonces, esa tensión permanente que la hemos visto no únicamente en este tema de su relacionamiento con la prensa, la hemos visto en el acuerdo nacional, la hemos visto en su relación con el Congreso, la hemos visto en su relación con los empresarios, esa es la identidad del presidente, no hay una contradicción, su identidad es esa contradicción, y en la mitad de todo yo la verdad pienso, Néstor, que eso es menos peor que los que de verdad ya ceden ante el autoritario, digamos, se queda Mr. Hyde, ya deja de gobernar el Dr. Jekyll y asume el poder Mr. Hyde, como pasa en Venezuela, como pasa en otros países donde no hay ninguna rienda ni autocontrol y no hay un Dr. Hyde que le diga, venga, tenemos que firmar una circular, venga, tenemos que respetar a la prensa, porque el daño que le está haciendo eso al gobierno y a los medios y a la libertad de prensa es increíble. Es sorprendente cómo algunos funcionarios, como por ejemplo el ministro de Educación y otros, para hacer migas con el jefe, salen a hacer exactamente lo mismo del jefe. Quiero decirle, Luis Ernesto, el discurso del presidente Felipe de odio contra los periodistas es profundamente exitoso. Si usted se pega una pasada, y creo que esto es lo grave, se pega, padre, una pasada por redes sociales, en este momento la mano de insultos, quiero decirle, no tiene nombre. Y entonces ustedes se creen con el derecho. Por eso, Felipe, arranqué diciendo, esto no es un tema de periodistas. A mí no me afecta lo que piense el señor presidente, a no ser que decida cerrar Blue, que seguramente no lo está pensando, que seguramente no lo haría. Es el clima de animadversión, el clima de hostilidad. Claro, es la estigmatización. Sin duda que esa animadversión le sirve a algunos presidentes. Trump ha logrado que medio país deteste al New York Times y a CNN. Tal cual, es lo mismo. Pero al final termina haciéndole daño, termina deteriorando mucho. Y esto se puede ver pues como una batalla entre prensa y presidente, pero también podemos buscar entender qué explica esta situación tan tensa. Una es que Petro es enemigo de la prensa, punto. Muchos creen eso y tienen derecho. También que la estrategia de Petro es atacar para que sus contrincantes adopten una actitud extremista, y muchos caen en ese juego diariamente. Pero pues también hay que entender si este es un momento especial de la relación prensa y gobierno, y yo creo que sí hay elementos. Uno es que hay una actitud especialmente crítica de la prensa hacia ese gobierno. Petro considera que más que frente a otros gobiernos. En parte es porque pues es un gobierno muy distinto que pone en duda muchos valores aceptados y molesta muchos valores de la sociedad. Y otro que el periodismo... Pero fíjese, Álvaro, déjeme hacerle ahí una precisión. Si el presidente Petro dijera, es que estoy en desacuerdo con Morales, que allá en Blue Radio me da muy duro, usted dice, vaya y venga, tenemos una diferencia ideológica. Pero es que el presidente le adjudica a los periodistas un valor supremo por encima de los periodistas, que dice que los periodistas le obedecemos a los dueños del poder, como si uno tuviera línea directa, como si usted tuviera, Álvaro, línea directa para decir lo que dice con los dueños de esta empresa, como si los periodistas, colegas míos, hablaran con los dueños de esa empresa para ver qué es lo que tienen y qué no tienen que decir, y eso no pasa, eso no es cierto. El enfrentamiento de clases fue el motor de la política durante todo el siglo pasado, y eso ha cambiado, pero Petro vuelve a eso, tiene una concepción en que el centro de la explicación de muchas de las cosas que pasan es ese conflicto entre unos sectores de clase, y entonces lo plantea todo el mundo, todo el tiempo, y ve la prensa en eso, en términos de que quiénes son los dueños de ese medio de producción. Y la otra razón es que el periodismo en el mundo ha tenido un cambio grande porque la línea entre información y opinión se ha ido borrando. Entonces eso hace que algunos gobiernos se sientan tratados injustamente y que sientan que también pueden entrar en eso de usar adjetivos y descalificaciones. Entonces Petro yo creo que lo maneja mal, pero al final lo hace con estrategia, y creo que muchos caen en el juego. Creo que lo que le conviene al país es no declarar esta guerra, sino mantener una actitud muy serena de la prensa para poder decirle al presidente
haga lo mismo que nosotros, no cometa excesos. Debo decir, usted tiene razón, Álvaro, en la estrategia de Petro, Felipe, contra la prensa, el presidente es un ganador. Es facilísimo, como el presidente lo ha hecho con todo, con el aparato productivo, con el establecimiento. Aunque él sea parte del establecimiento, el presidente Petro lleva haciendo política en el establecimiento hace 35 años. Así que ese tema del establecimiento y Petro, no, somos exactamente lo mismo. El establecimiento somos el poste que hay en la esquina, el sistema de transporte, las empresas. Todo eso es el establecimiento y el presidente Petro le declaró la guerra a ese establecimiento y eso es un poquito también lo que está en juego. Leo comentarios, señor Aurelio. Sí, hay algo peor que el insulto. Yo creo que ya está evacuado, pues, que insultar a la prensa, decirle a las periodistas muñecas de la mafia, pues, eso, pues, de bulto, es obvio, es una obviedad que es un despropósito. Pero a mí me preocupa es que Petro utiliza su investidura presidencial para, de manera mentirosa, descalificar denuncias y investigaciones serias y reales que ha hecho en los medios de comunicación. Y permítame en esto referirme en el discurso de ayer a eso de que las pruebas de que pasó por encima de los topes son pruebas chambonas. No. Aquí la silla vacía demostró que esos topes se pasaron, por ejemplo, en el pago de los asesores extranjeros presidenciales, que el mismo señor Vendrell nos reconoció aquí que le había pagado una empresa y esos terceros pagos no quedaron incluidos en esas cuentas. Y ni hablar, por ejemplo, de la muy buena investigación que hicieron Ricardo Ospina y Andrés Felipe Carmona sobre el tema de sobrepasar los topes en la plata de la Unión Sindical Obrera, que el mismo presidente de la USO, César Loza, declaró y que no aparecen en las cuentas. Entonces el periodismo se descerebra tratando de entregar pruebas y el presidente en una locución presidencial dice, son chambonas, y con eso resuelve el punto. Yo creo que aquí la afectación a los medios de comunicación va más allá de que me digan, como me ha dicho a mí, por ejemplo, incluso algunos ex amigos, que soy un asueldado del Grupo Santo Domingo, de los otros grupos económicos, o que nos insulten como muñecas o muñecos de la mafia. Aquí hay algo peor y es que Petro se está valiendo de esa investidura para que hechos que son ciertos, denuncias que son reales, como el caso de los topes de la campaña, aparezcan desvirtuadas, Aurelio, descalificadas como unas chambonadas. El presidente Petro mete en esa bolsa la investigación del Consejo Electoral, el tema de Pegasus, mete todo lo que le incomoda a él para terminar en todo es encubierto, todo es responsabilidad de la prensa que está rodeada. Y él es una víctima, ¿no? Porque ese es el juego siempre. Todo conduce a eso. La gran preocupación del presidente es la investigación en el Consejo Nacional Electoral. Si escuchamos el discurso, los 38 minutos al final tienen como eje ese intento que según él es de golpe de Estado. Él dedica una parte importante a descalificar al Consejo Electoral, a los investigadores, al proceso, a las pruebas, obviamente intentando presionarlos porque el próximo lunes el Consejo Electoral de nuevo se va a sentar intentando votar la ponencia que pide abrir la investigación. Ni siquiera lo están intentando sancionar. Hasta ahora van a definir si abren o no investigación contra la campaña. De allí arranca la preocupación y de allí. Pero a eso tiene derecho el presidente. No, claro que tiene derecho. A contraargumentar. Claro. Si a unas personas dicen que el presidente se saltó los límites de la campaña porque, por ejemplo, pagó a los testigos electorales, él tiene derecho a decir que los testigos electorales no forman parte de los gastos de la campaña o lo que quiera. Porque en eso no podemos confundirnos. El presidente de la República lo que no puede hacer y lo que hace permanentemente es estigmatizar a la prensa. Esa es la prohibición que tiene según los estándares de la libertad de garantía de la libertad de expresión y los que firmó ayer en la circular que firmó, en la directiva que firmó. Ya quisiéramos que el presidente lo que haga es, por ejemplo, atender una entrevista de Blue Radio para decir por qué cree que no se violaron los topes cuando hay unas evidencias que parecieran indicar lo contrario. En eso consiste el debate público y a eso es a lo que hay que llamar al presidente de la República que haga. Y lo he invitado públicamente, en privado, de todas las maneras posibles, para que responda un par de preguntas sobre eso, sin decir, es que no, el argumento es, Néstor, usted violó y él tiene, yo estoy de acuerdo. Yo creo, entre otras cosas, que le puede sorprender lo que voy a decir, Felipe, yo creo que en la campaña el presidente tiene un punto, hay cosas que le están metiendo en la campaña que son por fuera de la campaña comenzó
no antes de la fecha en que están diciendo. La campaña comienza en una fecha y termina en un momento, y le están metiendo por eso, pero ese es un debate diferente al tema de están dando un golpe de Estado porque quienes tienen una tesis diferente a la mía, Néstor, me quieren tumbar o me quieren matar. Yo tengo ahí una observación, Néstor, y es que el presidente tiene, por supuesto, todo el derecho a la crítica, que es al final su argumento, pero no puede llevarse por delante a las instituciones, porque el presidente ha venido atacando al Consejo Nacional Electoral, porque el presidente ha venido atacando al Consejo de Estado, porque el presidente ha venido atacando a otros órganos, y él puede defenderse, constitucional, por supuesto, sin deslegitimar se volvió, a las instituciones. Se volvió desafortunadamente, Felipe, paisaje decir que el presidente ataca y ataca a todo el común denominador, ataca a todo el que está en desacuerdo con una Anoche, escuchándolo, Néstor, me hice una pregunta. ¿Qué lo tiene tan desesperado? Consejo Electoral, Felipe. ¿Qué lo tiene tan angustiado? Yo creo porque es que el que nada debe, nada teme. Desencajado, yo creo, veía. Sí, el presidente anoche estaba, hay algo que lo tiene desencajado, particularmente extremo, que lo tiene angustiado, que lo Felipe, tiene preocupado, que Felipe, lo tiene... Es una buena pregunta. Dos cosas. Porque yo anoche lo veía y decía, pero ¿qué de todo lo que pasa, que pasan muchas cosas, lo tiene tan enervado? Le voy a trasladar su pregunta a los oyentes a ver qué teoría me echan. Su situación familiar y el tema del Consejo Nacional Electoral. Mi teoría son esas dos cosas. Yo no, que están repetidas en todos los discursos. Pero ¿cuál es la situación familiar? Ya la hija constantemente hace referencia a la situación de su hija, que no, salió ya la del hija país, volvió. Ya la China está aquí, ya Antonella de acuerdo, pero la pataleta del presidente Petro, perdóneme que se lo diga, inaceptable. Perdí a mi hija y la niña regresó al país 3 días después, Felipe. Bueno, ¿Cuál perdí a mi Néstor, hija? usted sabe que las situaciones familiares de cada quien, pues, y eso afecta muchísimo la funcionalidad de cualquier profesional. No hay lío familiar. Cuando en la casa las cosas no están bien, usted no es productivo en el trabajo. Mi tesis es otra, Felipe. Mi tesis es que al presidente se le juntaron la investigación del Consejo Electoral y los muy pobres resultados del gobierno. Entonces... y los escándalos de corrupción, Néstor, que no son poca cosa. La baja ejecución, los escándalos de corrupción. Entonces el presidente está intentando encontrar allí un salvavidas. Son las 7 de la mañana, 41 minutos.